En esta sesión del curso estaremos hablando sobre control de motores, estaremos haciendo una introducción a este tema. Y en este tema de control de motores, pues esta ejecución de controlar los motores, ¿verdad? Ya sea para su prendido, para su apagado, etcétera, pues la podemos llevar a cabo de varias maneras y una de esas maneras pues son a través de relays que llevan muchos años, ¿verdad?, utilizándose en las industrias, aunque ya desde hace unos años pues las industrias han ido automatizando sus procesos y este tipo de control pues lo ejercen unos dispositivos que se conocen como PLC. En el caso de nosotros pues vamos a estar hablando primeramente de estos dispositivos, ¿verdad?, los relays. Y los relays no son otra cosa que unos dispositivos, ¿verdad?, electromecánicos, y su función son abrir y cerrar contactos. Esto lo van a hacer a través de una bobina, la cual se energiza, ¿verdad? Y cuando se energiza, esa bobina ejerce control sobre unos contactos que ella tiene, que le vamos a llamar contactos abiertos y contactos cerrados. Contactos normally open y contactos normally closed. Y entonces, una vez se energiza esa bobina, ¿verdad? Pues el contacto que es normalmente abierto pues se cierra y el contacto que es normalmente está cerrado pues se abre. Y esa es la lógica que se utiliza, ¿verdad?, en este tipo de análisis de circuitos que poseen relays, ¿verdad?, que ejercen a su vez este control sobre sus contactos abiertos y cerrados. Aquí presentamos, ¿verdad?, el relay que utilizamos en nuestro laboratorio, ¿verdad?, que es el relay de marca Lavvolt. Y entonces aquí tiene su bobina que se observa acá arriba en la pantalla, ¿verdad?, de la parte superior del relay. Y entonces a mano izquierda tiene 4 contactos que son normal y open, ¿verdad? Y eso yo lo sé porque lo puedo leer acá arriba, ¿verdad? Que en su placa yo puedo leer esa información de que tengo ahí 4 contactos normalmente abiertos. Y acá tengo a su vez 4 contactos normalmente cerrados. Así que esta bobina que tiene este relay que utilizamos en nuestro laboratorio, pues ejerce control sobre estos 8 contactos, ¿verdad? 4 open y 4 close. Este de relay trabaja a 120, pero diferentes relays trabajan a diferentes voltajes y tienen diferentes cantidades de contactos normal y open y contactos normal y close. Eso depende pues del tamaño y la aplicación del relay que queramos utilizar en nuestros diagramas de control. Y entonces para ejecutar esos diagramas de control, ya sea control de motores o control de una línea de producción, lo que uno quiera ejercer el control, pues se utilizan los diagramas de escaleras o ladder diagrams. Y estos diagramas de escalera funcionan, ¿verdad? Cuando los construimos, por ejemplo, en nuestro laboratorio, pues necesitamos colocar una barra de 120 voltios y otra barra neutral, cosa que entre barra y barra pues haya flujo de corriente, ¿verdad?, para que se active o desactiven esas bobinas y esos otros dispositivos de control que vamos a estar utilizando. Nosotros después, cuando hablemos un poco de los PLC, pues los diagramas de escalera también se utilizan en el análisis de estos dispositivos PLC. Así que básicamente este formato de diagramas de escalera se utiliza tanto en análisis de circuitos de control con relay que con circuitos de control con PLC. Lo único que va a cambiar, ¿verdad?, va a ser cómo vamos a representar en los diagramas de escalera lógicos en el programado que ejecuta el PLC versus cómo representamos un diagrama de escalera, en este caso eléctrico,
que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? En este ejemplo pues tenemos dos push buttons, dos botones, un start y un stop. Tenemos la bobina del relay, un relay magnético que fue el que vimos anteriormente. Tenemos una bombilla verde y tenemos una bombilla roja. Así que yo quiero ejercer control, ¿verdad?, sobre esa bombilla verde y esa bombilla roja en este diagrama de escalera de ejemplo. Y lo vamos a hacer a través de unos contactos o unos botones, push button de start y stop. Y se puede observar que hay unos contactos abiertos. Tengo aquí un abierto de bobina, otro abierto de bobina y un cerrado de bobina. O sea que lo que le pase a la bobina, cuando una vez se energice, va a ejercer control sobre esos contactos. O sea que cuando yo le pase corriente a la bobina y se energice, lo que estaba abierto se cierra y lo que estaba cerrado se abre. Así que digamos que le damos Start a este botón, oprimimos el Start, dejamos pasar corriente de 120 a neutral. Si yo suelto el botón de Start, entonces se interrumpe la corriente aquí, pero ¿qué pasó? Que una vez se energizó la bobina, ¿verdad?, lo que estaba abierto se cerró, o sea que este contacto se cerró. Eso pasa instantáneamente, manteniendo la bobina prendida. Este que estaba abierto se cierra también, deja pasar, se prende la bombilla verde, y este que estaba cerrado se abre, y entonces la bombilla roja, que cuando yo energicé el circuito estaba prendida, se apaga, ¿verdad? Porque tiene un close aquí que se supone que interrumpa la corriente que pasará por aquí. Y eso es lo que pasaba cuando yo energizaba a través de mi botón de Start esa bobina. Si le doy al botón de Stop, pues entonces esta bobina abre aquí, y entonces ahora otra vez esto vuelve a abrir y esto vuelve a cerrar y se vuelve a prender la bombilla roja. Y que ese es el análisis, ¿verdad?, que vamos a estar realizando con estos diagramas de escalera, ¿verdad? Diagramas de escalera de control. Y entonces yo puedo pasar, ¿verdad?, hablando entonces de los PLC, ese diagrama de escalera es un diagrama de escalera eléctrico, pues se utilizan los símbolos eléctricos del push button y de la bobina y de la bombilla. Lo puedo pasar a un diagrama lógico de PLC. Y PLC es Programmable Logic Controller. Y para eso yo necesito establecer dentro de mi diagrama de escalera qué son los inputs y qué son los outputs, ¿verdad? Como vimos en la presentación sobre PLC, los inputs son los que me dan algún tipo de señal, ¿verdad? Como son los sensores de presión, de temperatura, algo, ¿verdad?, que recoge una señal física del field, ¿verdad?, y yo la utilizo para algo. Y los outputs son los que se van a ejecutar, ¿verdad?, esperando por esa señal de entrada. Así que en nuestro diagrama anterior yo tenía ahí dos inputs, el start y el stop, que en el caso de el programado que nosotros utilizamos para hacer simulaciones, pues su nomenclatura de esos inputs es I2.3/0. Y el stop le pongo I2.3/1, ¿verdad? Él tiene ese simulador, y en el caso de nuestro laboratorio tenemos ese PLC, pues tiene 16 entradas, 16 salidas. Así que de las 16 entradas usé solamente dos, el I30 y el I31. Y en la salida, pues puedo declarar como salida la bobina del relay, la bombilla verde y la bombilla roja. O sea que como salidas o output tengo 3. Y como también tiene 16 output, pues empiezo con el O40, O41 y O42, ¿verdad? Yo tengo 16 entradas y 16 salidas y puedo usar las que yo quiera de esas 16. Así que decidí utilizar en mis entradas el I30 y el I31, y en mi salida el O40, el O41 y el O42, ¿verdad? Así que tenemos ahí ya nuestra tablita de entradas y salidas que me va a permitir hacer la programación, ¿verdad?, de mi diagrama
eléctrico, convertirlo a diagrama lógico de que el PLC pueda entender cuando lo lea. Así que este sería, ¿verdad?, el diagrama lógico en formato de PLC para representar el diagrama eléctrico que vimos anteriormente, ¿verdad? Si se fijan, pues es lo mismo. Es lo mismo que este diagrama que tengo aquí, ¿verdad? Lo único que hice, lo convertí a diagrama lógico. El start en diagrama lógico es un contacto abierto. El stop en diagrama lógico es un contacto cerrado. Y los outputs pues, se representan todos como con esta simbología, ¿verdad? En el caso de Alan Bradley, que son los PLC que tenemos en nuestro laboratorio, si fueran de otra marca como Siemens, pues entonces se representarían de otra forma. Así que eso yo lo traduje aquí en mi diagrama lógico de PLC, ¿verdad? Y aquí tengo el start con su nomenclatura I30, el stop I31. Aquí tengo la salida, que es la bobina del relay, ¿verdad? El O40. Entonces unos contactos que estaban asociados a esa bobina, que era este que estaba abierto, que es el que va a hacer o ejecutar el sello, lo que llamamos un sello, para que el flujo de corriente continúe para la bobina y nunca se apague la bobina. Y entonces tenía aquí un contacto abierto que va a responder a la bobina y uno cerrado que responde a la bobina. Así que por eso le ponemos la misma nomenclatura de la bobina. De hecho aquí, vamos aquí O0 y es O4, ¿verdad? Porque estamos utilizando nomenclatura del PLC SLIC 500. El SLIC 500 tiene nomenclatura O4, ¿verdad? Así que ya estaría construido y listo nuestro diagrama lógico de PLC para yo ir al programa de PLC y simularlo. Y si lo vuelvo y allá en el PLC también le puedo poner, ¿verdad?, sus tags, como le llamamos, ¿verdad? Sus etiquetas, ponerle que esto es un start, que esto es un stop, que esto es bobina. Lo que pasa es que primero hay que identificar, ¿verdad? Hay que identificar las instrucciones antes de yo identificar, ¿verdad?, el dispositivo. Así que allá cuando estemos en la programación, pues colocar la instrucción que le asignamos a cada dispositivo y luego le pongo el nombre. Y una vez haga eso, pues ya es cosa de probarlo y verificar que funciona, ¿verdad? Así que con esto concluimos este ejemplo de conversión de un diagrama eléctrico usando el relay a un diagrama lógico usando PLC.